Tú que tienes tiempo buscando allí en internet recursos que te permitan formarte como escritor de cuentos breves, te invito a los siguientes minutos a conocer la experiencia de uno de los escritores más importantes en este momento en Venezuela, quien nos ha sorprendido el año 2024 con la publicación de su libro de cuentos Los Desconocidos de Siempre. Es poeta, es cuentista, ha dirigido importantes medios de comunicación, ha tenido experiencia en radio, ha tenido experiencia en teatro y además es profesor universitario. Estamos hablando de Gabriel Figueredo, quien estará a los próximos minutos develándonos todos sus secretos, sus mañas, sus artilugios para lograr piezas literarias de calidad como las que nos ha presentado en su libro Los Desconocidos de Siempre. ¿Qué tal, mis queridos cuentistas, cuenteros y cuentólogos? Sean bienvenidos como cada semana a este espacio, a su taller Caminos del Cuento o Contar de Súbito. Hoy estaremos conversando de manera relajada, leyendo algunos de sus cuentos con el escritor Gabriel Figueredo, quien en el año 2024, como lo hemos dicho, nos ha sorprendido con un volumen de cuentos brevísimos, muy pero muy buenos, se los recomiendo. Ya les estaremos dejando un link para que puedan descargarlo y disfrutar de cada una de estas piezas magistrales. Y hablando de maestría, hoy queremos que usted, Gabriel Figueredo, nos devele esas técnicas que le han llevado a escribir un tan buen libro de cuentos, por cierto, reseñado por nuestro gran Gabriel Jiménez Emán. Bienvenido, Gabriel. Vamos a empezar por el Gracias, humor, hermano. porque este es un libro que uno lee y bueno, te lleva de una vez a la sonrisa, al humor. Y siempre he pensado como escritor que es una apuesta arriesgada tratar de escribir con humor porque corremos el riesgo de quedarnos en el chiste. ¿Qué podemos decir de ese recurso? Bueno, nosotros nacimos entre risa. Cuando la gente nace, por lo general, lo primero que le pegan es una nalgada para que llore. Es decir, el llanto nos recibe, nos da la bienvenida, pero a partir de esa nalgada inicial encontramos excusas para reírnos. El latinoamericano, el caribeño, ha encontrado una herramienta poderosa como medio de comunicación en la sonrisa, en la alegría, en medio de nuestras grandes tragedias, en medio de nuestros infortunios. El humor nos ha salvado. Y acudir al humor en este libro no es más que mi forma de salvarme también, de reírme de mis desgracias, de las desgracias de la sociedad y de alguna manera refrescar esa mirada que nos permita ver la profundidad nuestra, porque el humor no pretende banalizar. El humor más bien nos permite la intimidad, esa cercanía con la desgracia, con la tragedia, con lo absurdo, y nos permite acercarnos, bueno, sin prejuicio. Sobre una tumba, una rumba, dice por ahí el poeta. Y también nuestro hermano, nuestro maestro, mejor dicho, Gilberto Agüero, un gran dramaturgo, cuentista también, que aludía siempre al humor en todas sus piezas literarias, nos enseñaba que el humor no se vende en botica. Quería decir Gilberto Agüero que es difícil escribir con humor. En una ocasión me prestó un libraco y había todo un desarrollo teórico para enseñar a escribir a la vez que hacer reír. Así que es una técnica. ¿Qué elementos puedes compartir con nuestros cuentistas, cuenteros y cuentólogos para que se atrevan a escribir con humor? Hay una referencia que la primera vez que la oí fue tuya, de Woody Allen, sobre su construcción del humor, que tragedia más tiempo. Uno tiene una novia bella, como suelen ser las novias de los escritores, de los poetas, y por cosas la novia lo deja. No hay nada más terrible que un poeta despechado, eso es doloroso. Yo he vivido varios despechos de varios amigos míos poetas. Y luego de esos despechos, en la memoria, uno empieza a reconstruir esos momentos y ese dolor comienza a convertirse en una carcajada. En la vida todo funciona más o menos con esa misma dinámica.
los momentos más trágicos, más terribles, más duros, con el paso del tiempo los vamos recordando con humor porque cambia la perspectiva. Y muchas veces lo hago como ejercicio, cuando toco un tema que siento que es un tema muy complejo, que es muy profundo, que es muy difícil de plantear, lo planteo desde otra perspectiva. En el paso, proyectando el paso del tiempo e incorporando ese mismo espíritu que ya, bueno, está concentrado en algunos elementos. Es decir, tomo una experiencia personal y proyecto ese ejercicio en función de esa misma experiencia personal y trato de incorporar esa misma sensación, ese mismo desprendimiento del dolor para que la risa tome el lugar en vez de la tensión propia de esos casos. Muy bien, quiere decir entonces, partiendo de esa tesis de Woody Allen, que la comedia es tragedia más tiempo. Y si es una tragedia personal, ¿verdad? La podemos usar con mayor naturalidad, se puede elaborar con mayor precisión, porque está hablando de una sensación terrible que viviste en el pasado y que la estás llevando hoy en forma de pateticismo, por ejemplo, esos personajes patéticos que llevan a la risa dentro de una narración, dentro de un cuento breve. A ver, Gabriel, y otro elemento, entonces, amerita trabajo, escribir con humor, amerita dedicación, amerita reflexión, pensamiento. Y estructura, porque que ahí es donde está el peligro del chiste. El humor debe estar pensado, pero debe estar calculado. Hay una técnica que me gusta mucho del stand-up, que es el punchline, que se utiliza mucho en el caso del hip hop, se ha apropiado de ese recurso también, y es como hago una construcción que tiene un giro final que termina siendo la cachetada, termina siendo el golpe, que es el que quiebra la situación. En el caso del humor, me gusta el humor no como un recurso para desatar la carcajada, sino más bien para propiciar esa intimidad. Y en el punchline, entonces, el planteamiento profundo, el planteamiento serio, que va acompañado por esa risa inicial. Ok, le damos el giro, pero vamos a ilustrarlo con un cuento. ¿Por qué no nos lees uno de tus cuentos donde hayas aplicado esa técnica que te ha influenciado el stand-up? Y luego vamos a hablar, luego que los leas ese cuento donde has aplicado esa técnica, vamos entonces a hablar de las influencias de otros formatos literarios, de otras formas de la creación en la escritura de Gabriel Figueredo. Plagio. Tenía una carrera exitosa, llena de logros. Era una estrella. Nadie podía mirarme a la cara sin sentir mi superioridad. Para aquella película contrataron a un nuevo doble. Cada vez que lo miraba, era como verme al espejo, con horrible sensación de que ese reflejo no me obedecía. El parecido era tal que él firmaba los autógrafos. Se acostó con mi esposa, se ganó el afecto de mis hijos y de mi perro. Le dieron mi trabajo y a mí el suyo. Decidido a terminar con esa situación, cargué mi arma y fui a su encuentro. Pero al estar los dos cara a cara, no supe si él era yo o si yo era él, y terminé disparando a la persona equivocada. Bueno, ese es además el antiguo recurso del alter ego, usado en la literatura desde muchísimos años. Por eso por ahí un sabio dijo que en literatura lo único cierto es que no hay nada escrito. Una idea y una técnica puede ser usada una y otra vez y todo va a depender del lente, del estilo, de la perspectiva de quien lo escribe. Pero te decía, Gabriel, muy bueno el cuento, Plagio se titula. Plagio. Te decía que nos conversara, que pudieras compartir con nuestra audiencia sobre esas influencias, porque hemos visto en tus cuentos que hay tomas del formato de propaganda, que tomas del cine, que tomas del hip hop, que tomas de la poesía. Entonces, ¿cómo se alimenta el cuento moderno de todas esas formas de comunicación, incluso que están más allá de la literatura? Yo vengo de una casa donde no habían libros. En mi casa no, la literatura, digamos que como formal, el libro no estaba, pero había mucho arte, mucha música, muchos artesanos, y la poesía presente desde otras formas, desde la declamación, desde los cantos de velorio, desde la tradición mítico, religiosa, siempre estuvo presente en mi casa. Yo me acerco a los libros de manera criminal, porque tenía un primo
que se robaba los libros de su abuela y me los llevaba a mi casa para que yo los leyera, para que les dijera de qué trataba el libro, luego él iba y los vendía y con eso, bueno, la travesura adolescente etílica. Y ese acercarme a los libros fue muy raro y quiero comenzar desde ahí porque es que esa influencia obedece a todo eso. Fue muy raro porque yo comienzo leyendo clásicos, una colección bella que tenía el Nacional de libros empastados. Él me llevaba los libros y yo comencé a leerlos, la inmensa mayoría no los entendía al momento. Era un enredo en mi cabeza demasiado grande, pero fue desarrollando el hábito por leer y cada vez se me hacía más sencillo leer. La literatura universal en ese momento no me atrapa hasta que llega a mis manos el cuento venezolano. Y el primer cuentista venezolano que recuerdo haber leído fue a Francisco Maciani. Muy en mi etapa adolescente, muy cercano la escritura de Maciani a esa adolescencia, me permite acercarme a una cuentística que se parecía a los cuentos que se contaban en la casa. Mi abuela, Juana, sobre todo, era una gran contadora de cuentos. Todas las semanas me contaba los mismos cuentos y les iba cambiando cosas con ese manejo del humor, es decir, la narración oral estaba muy presente. Y cuando me agarra Maciani, me abre hacia un nuevo mundo que me despierta una gran curiosidad. Nunca estuvo planteado escribir. Nunca estuvo planteada la música en otra dimensión que no fuera la recreación. Y en ese ejercicio de la música fue escuchar mucha música, escuchar música rara, que no sabía yo que iba a terminar determinando la literatura, porque llega un momento donde tomo la decisión de escribir, comencé escribiendo poesía, no cuento, comencé con la poesía, y esa poesía venía alimentada de mucha narración. Entonces era una poesía que se parecía al cuento. Un día tú comenzaste un proyecto que era Ediciones Yaracuy Oculto. Y Año 2005. Y en Ediciones Yo había un foro, se llamaba Publica Aquí. Y en ese foro yo publicaba con mucha frecuencia, publicaba poesía, hasta que alguien un día me dijo, hermano, está escribiendo poesía, que usted lo que es un cuentista. Y comienzo a escribir cuentos. Gabriel Jiménez Emán, leyendo uno de esos cuentos, me dice, voy a abrir un taller. Y comienzo el taller con Gabriel Jiménez Emán, y en el taller adquiero los primeros recursos técnicos básicos para poder estructurar el cuento con una conciencia ya de escribir el cuento, porque al principio era más silvestre y se me agotaron los temas. No tenía como 2, 3 ideas, se me agotan los temas y descubro de manera accidental la intertextualidad. Comienzo entonces a hacer diálogos con otros cuentos, con autores, con otros libros. Sin darme cuenta estoy haciendo diálogos con la música, hasta que los identifico. Entonces cuando descubro que eso es posible, comienzo a hacer diálogos conscientes con la música, con la literatura, con el cine. Comienzo a encontrarme con esas influencias que están en mi vida que me permiten de alguna manera recrear lo ya visto. Porque yo creo que esa idea, o estoy convencido de que esa idea de la creación de la nada es imposible. Creamos a partir de nuestras referencias. A partir de nuestros referentes es posible nuestro universo, porque está construido ese universo precisamente a partir del otro, no desde la individualidad, sino desde lo colectivo. Y el cuento recoge ese universo nuestro y se presenta. No creo que el libro en sí mismo sea un universo, creo que el libro es la síntesis del universo del escritor. Muy bien. ¿Y de la brevedad? ¿Qué podemos decir de la brevedad? Que mientras más breve, mejor. Hay un epígrafe de Luis Brito García en este libro que dice, salvo la vida, todo debería ser breve. El mazazo que te da la brevedad, la confrontación, la acelerada vida en la que transcurre nuestra existencia, de alguna manera nos obliga, nos condiciona, nos lleva, no sé si sea incluso un tema de confinamiento, en mi caso digo, pero la brevedad es una obligación.
Pienso, por ejemplo, en una novela que estoy escribiendo, que tengo ya 7, 8 años trabajando la novela, y la novela ha sido el ejercicio por romper la brevedad, porque digamos que de alguna manera es un recurso orgánico, natural en mi vida. Creo que la brevedad de alguna manera plantea la posibilidad de que el lector contribuya en la creación, porque es la falta de, o la falta no, la ausencia de descripción, la ausencia de detalle, es la sugerencia la que permite que el lector interactúe y que el lector sea el que completa ese universo del libro. Ese cuadro, fíjate, algo importante, coinciden grandes teóricos, grandes intelectuales, grandes escritores en que el cuento es uno de los formatos de los géneros literarios más complejos, precisamente porque parte de la limitación que impone la brevedad, y eso implica, por supuesto, la economía de recursos, eso implica, por supuesto, el uso muy audaz de técnicas como la descripción, como el diálogo, porque necesitas ir a la nuez, porque necesitas ser contundente, porque necesitas llegar al lector de manera eficiente. Nosotros vemos en tu libro que los cuentos más largos tendrán 1,5 páginas. Si acaso, la mayoría son en formato microcuento. Compártenos uno de esos microcuentos que sean de tu mayor agrado para que nuestros jóvenes y todos los que ven este taller, que aspiran a formarse en este mundo, pues tengan una idea de cómo se puede lograr una buena pieza literaria partiendo de esa limitación que es la brevedad. Rojo. A ella le gustan los carros deportivos y del año. A él, las niñas lindas, de ojos claros y labios gruesos. A ella le da igual su mal aliento. Él es el hijo de alguien que puede pagar un Mercedes. Es el muchacho ideal. Él es capaz de soportar su olor a pobre. A ese culito le perdonaría todo. A ella le gusta la velocidad. A él, la humedad de esos labios esponjados. El motor acelera y los húmedos labios también se agitan rozando el cierre del pantalón. Ella es experta en esto. Su destreza se ve en el rojo rostro del rubio muchacho. Las venas del cuello crecen a medida que el pie se hunde. Grita. Ella levanta la cara y apenas tiene tiempo de secarse los labios antes de que el rojo carro se confunda con el rojo rostro, los labios rojos, todos amalgamados en la sangre roja estrellada en el rojo mural de Coca-Cola. Maravilloso, ¿ves? Rojo, del libro Los desconocidos de siempre, de nuestro escritor Gabriel Figueredo. La brevedad, la sugerencia, ahí también hay mucho de metalenguaje con la publicidad, ahí, fíjate, hay ese elemento del asombro al final, que son elementos que hemos dicho son clave en este momento a la hora de escribir cuentos. Ahora, fíjate algo, Gabriel, para que nuestros muchachos y los participantes de este taller lo tengan en cuenta. ¿Qué tan fácil o qué tan complejo es escribir breve? O mejor dicho, ¿qué se necesita para escribir breve? Escribir breve, creo que lo principal es escribir. No hay escritor si no escribe. Usted puede leerse todos los libros del mundo, usted puede ver todas las películas del mundo, pero hasta que usted no haga una película, usted no es cineasta. Lo primero es escribir. La brevedad, hay 2 caminos para la brevedad, considero. El primero es la edición del texto. Escriba y luego suprime. Elimina lo que estorba, lo que sobra, lo que no contribuye, y eso de alguna manera te permite compactar. Ahora, el mejor camino es tener clara la idea, haber pensado el final, saber dónde termina el cuento. De hecho, en el microcuento, el final casi siempre está develado a partir del título, porque el título a su vez es un guiño hacia el desenlace del cuento. Tenerlo pensado, tener estructurado el final te va a dar la posibilidad de encontrar el camino hasta ese punto. Es muy fácil perderse cuando el final no está claro, cuando no tienes destino y vagas por el mundo y te vas caminando y no sabes a dónde vas, esperando conseguir una ciudad que te guste, un país que te guste. Cuando tú sabes qué es lo que quieres, el camino se acorta, porque llegas de manera directa, de manera certera, aprovechando los recursos que tenemos a la mano. Uno de los libros que uno recomienda a ojos cerrados es tu libro Caminos del Cuento,
porque precisamente le permite al escritor tener una estructura que le sirve de guía para ese recorrido. Muy bien, entonces la escritura es reescritura, es edición. Fíjate, una infidencia en torno a este libro. Me consta que estuvo por lo menos 10 años engavetado, siendo trabajado, escrito, reescrito. Es un libro contemporáneo con mi libro La invasión y otros breves movimientos. Creo que en el proceso de escritura y en el proceso de maceración, de quedarse allí, de volver al texto, de ir, bueno, quitando la bisutería, como decimos siempre, lo que estorba, lo que obstaculiza el camino desde el título hasta el final, que es donde se produce la emoción, que es donde se revela la nuez del texto. Y el otro elemento que tú planteas, claro, es un elemento desde tu perspectiva como escritor, que es tener claro el final. Yo también creo, como Quiroga, como lo plantea Quiroga en su decálogo, que lo mejor es tener el final precisado. Sin embargo, debo confesarte que también hay cuentos que he escrito a partir de una imagen y que a partir de allí, pues, me voy desarrollando una idea que luego me asombra a mí mismo. Pero creo que eso tiene que ver también con el trabajo de escribir. Claro. De escribir siempre. Ahí están las dos formas. El freestyle. Me voy a la libre y escribo, y luego viene el proceso de edición, que es el que me va a permitir condensar ese cuento. Y la otra que es la de la estructura clara, pensada, el tema claro, el final resuelto. Porque yo también tengo algunos cuentos que he hecho porque hay algo. Eso que la gente llama la inspiración. ¿Y tú crees en la inspiración? Yo creo en el oficio. Creo que el oficio. Pero la inspiración, pudiéramos llamar inspiración a esos elementos, a esas ideas que están en el ambiente. No la inspiración como esa cosa idealizada de las musas, que la gente cree que es que entras en un trance, como si estuvieras meditando. Yo creo que la inspiración, por lo menos para mí, la inspiración es la ciudad. A veces yo en la ciudad veo cosas que me generan y digo, ahí tengo un motivo para escribir. Y a partir de ese motivo, pues, el oficio, no una cosa mágica. La inspiración es, digamos, la referencia que tienes sobre determinados temas para trabajar. Yo tengo como una imagen de la inspiración en todo proceso creativo que tiene que ver así como un lago, ¿no? Un lago cuyo contenido es la cultura, lo que tú vas incorporando en tu consciente y en tu subconsciente a través del estudio y a través de las vivencias, eso de alertar los sentidos para que, bueno, desde la percepción vayas alimentando ese pozo. Y luego el proceso creativo es, bueno, tomar de esa agua, de ese contenido que está allí. Me refiero, bueno, para cualquier abordaje creativo que uno se plantee para resolver un problema. Y así también lo creo para el cuento. No puede haber buenas ideas, aunque yo estoy de acuerdo contigo que las ideas de alguna manera son las mismas y son pocas. Sí. Todo depende desde la visión del escritor, desde el estilo con el que el escritor pueda abordar dicho tema. ¿Qué crees tú que es el estilo? Pudiéramos definir el estilo como la personalidad, el espíritu, el alma o la poética del escritor. Ese conjunto de herramientas que se desarrollan en el lenguaje de cada individuo. Es decir, hay escritores, yo pienso por ejemplo ahorita en un escritor que me gusta muchísimo, norteamericano llamado Raymond Carver, que tiene un cuento maravilloso que se llama Elephant. Yo no podría escribir como él, no, ese estilo que es el realismo sucio, se me hace ajeno, pero lo identifico en él. Uno piensa en García Márquez y hay una forma muy peculiar, en Juan Carlos Onétizo, que es gente que uno va consiguiendo. Tú dices, ahí hay una personalidad, hay un espíritu, hay un alma propia de ese cuento, es decir, su poética, el arte poético de esos escritores. Los poetas suelen llamar a eso la voz poética. El estilo es ese conjunto, esa forma, ese lenguaje propio del escritor. ¿Cómo se llega? Escribiendo. No hay otra manera de llegar sino escribiendo, porque en la medida que tú escribes, que reescribes,
este libro, tú lo decías hace rato, tuvo una maceración grande. Eran como 3 o 4 libros de estos. Él quedó así flaquitico, pero tiene una cosa así. Y cuando comienza ese proceso de relectura de los cuentos, tú dices, aquí hay cuentos salvables, pero que no pertenecen a este libro. Son cuentos de otro momento que tienen un estilo distinto al estilo con el que estamos trabajando este conjunto, este volumen. Esos cuentos tomarán otros caminos, algunos desaparecerán, otros volverán en forma o incorporados a otros cuentos. Pero creo que la única forma es escribiendo. No hay, yo sé que es importante la lectura, yo sé que son importantes los referentes, pero la búsqueda, más que buscar el referente aparece en el cuento en la medida que escribe. Porque a lo mejor el referente no viene de la literatura, a lo mejor viene de la música, a lo mejor el referente viene de la cultura popular, de la ciudad, del barrio. Por eso hay gente que se le hace muy fácil conectarse, por ejemplo, con eso que creo que es un concepto muy mala sangre, ese de la literatura urbana, porque marca una distancia entre las provincias y la ciudad, ¿no? Entre la capital y el resto del país, y creo que toda urbe, todo conjunto, de alguna manera tiene ese espíritu de lo urbano, ¿no? Y aún cuando nosotros hablamos en espacios de ciudades mucho más pequeñas, ese espíritu está presente, pero esa influencia de la ciudad, quizás esa angustia de la existencia, también tiene la posibilidad de desembocar en la literatura y se convierte en un referente. Entonces, la búsqueda no debe estar en el referente, sino en el ejercicio propio de la escritura, porque ese encontrarse con la pluma, con el vértigo de la nada en el papel, te va a permitir distribuir ese conjunto de ideas, ese peso social, cultural de tus referentes desembocados en el estilo. Se consigue trabajando. Trabajando. El estilo. Y se va a limitar. Mira, yo quisiera decirle a esos jóvenes escritores que en este momento nos están viendo, mirándole a los ojos, quisiera decirle que no existe otra manera de comenzar sino es imitando. Y tiene que imitar a los grandes, tiene que imitar a los mejores. Y en ese ejercicio de la imitación, usted irá encontrando su estilo. Pero lo primero es imite descaradamente. Imite, trabaje, escriba, reescriba, y van entonces surgiendo la voz, el idiolecto, la ars poética, como dice Gabriel, y va surgiendo pues la naturalidad, que es precisamente esa puerta que permite darle paso a lo que usted lleva adentro, a la originalidad, que es un elemento importante. Pero estamos de acuerdo que hay que escribir. Hay que escribir. Compártenos otro cuento, Gabriel, de este maravilloso libro, Los desconocidos de siempre, que viene siendo pues el hermano de aquel libro que vimos editarse, ¿qué? En los años 2000. El emisario. El emisario, no, emisario es 2009, quizás. 2009, terminando sí. Ahí en la primera década. Insurrección, a Ernest Hemingway. Antes de hacer el bautizo del libro, el autor había leído cientos de veces la novela. No podía evitar la emoción cada vez que llegaba el momento donde los tiburones se comen el gran pez que atrapó el viejo. Ya cansado, el viejo no quiso seguir sufriendo ese momento amargo y se lanzó al agua para luchar con los tiburones. El resto de las páginas quedaron vacías y una mancha de sangre cubrió las hojas lentamente. Ernest Hemingway, háblanos de tus referencias, Gabriel. ¿Cuáles son esos escritores que has leído con admiración, de los que has tomado técnicas, de los que has tomado ideas? Hemingway es una referencia obligatoria, García Márquez. Pienso la marca que me dejó haber leído, haber conocido a Paul Auster. Una desgracia en mi vida haber conocido a Paul Auster, porque es un tipo que me marca y que me da la posibilidad de tener otra perspectiva sobre la tragedia y sobre el mundo en el que vivimos. Pienso en los venezolanos, pienso especialmente en Gabriel Jiménez Emán, que digamos es el referente más marcado, primero por la cercanía, por la familiaridad,
es uno de los, digamos, que hemos imitado de entrada, a los que hemos acudido a imitar, Quiroga, Onetti, son muchos autores y digamos que de alguna manera todo lo que uno va leyendo te va marcando en mayor o menor medida, pero se va quedando algo de cada uno de esos escritores. 3 cuentos que le puedas recomendar a nuestros cuentistas, cuenteros y cuentólogos que se están suscribiendo, que le están dando a la campanita, que están allí suscribiéndose a Juan Parada Oficial, valga la cuña. El hombre invisible, de Gabriel Jiménez Emán. Todo tiempo futuro fue peor, del argentino Raúl Brasca. Y Elephant, de Raymond Carver. Son 3 cuentos que usted puede conseguir tranquilamente a través de cualquier motor de búsqueda, allí facilito, y como lo recomendaba Gabriel, también sentado acá en este taller, lo que un aspirante a escritor de cuentos debe hacer es leer. Entonces usted mete ahí en Google, antología del cuento mundial, antología del cuento latinoamericano, antología del cuento venezolano, y leer, aproximarse a todas esas experiencias creativas. Ya tú lo decías, ellos nos han acortado el camino, son siglos de escritura, de buena literatura, tanto de poesía, como de novelas, como de crónicas, como de cuentos, de microcuentos, que usted puede acceder para que entonces en la aproximación a la experiencia ajena, usted también pueda desarrollar su propia literatura. Gabriel, eres profesor universitario y tienes ya bastante tiempo compartiendo con alumnos de distintas carreras, porque sabemos que, desde estudiantes de psicología social hasta estudiantes de fisioterapia. ¿Cómo te ha ayudado el dominio de la técnica del cuento en ese proceso pedagógico de enseñar distintas disciplinas en la Universidad Martin Luther King? Sin el cuento no podría ser el docente que soy, imposible. Porque una de las primeras cosas que hice, sobre todo con el caso de psicología social que me demandaba otras cosas, fue escribir las clases. Todas mis clases están... El día que yo me vaya de la universidad, el profesor que venga a asumir esas unidades curriculares, le voy a entregar una carpeta con las clases escritas para ver si encuentra algo que le sirva. Y lo primero que hice fue escribir las clases. Todas. Cuáles son los grandes temas que vamos a desarrollar y más o menos estructurar el desarrollo de esas clases. Y empecé a incorporar como quien escribe cuentos, como si escribiera cuentos, los espacios donde el humor debe romper, donde deben estar los giros de la clase. La clase tiene una direccionalidad y donde rompemos esa clase desde el humor que nos permita acercarnos a la profundidad sin banalizar los temas, pero con la intimidad que te da la risa, porque si con alguien se ríe uno es con los amigos. El humor no es para cualquiera, el humor, uno no le entrega el humor a cualquiera. No es que uno ande en la calle contándole chistes a todo el que se consiga, los chistes se le cuentan a los amigos. El humor se presenta... se llora en los hombros de cualquiera ni se sonríe con todo el mundo. Así es, tal cual. Aproxima a los seres humanos, ¿verdad? Los acerca. Así es. Entonces, el cuento ha sido, o ese ejercicio de la escritura del cuento ha sido clave para poder estructurar las clases. ¿Y pones a leer cuento a los muchachos en las clases? Sí, el cuento, la poesía, el cine, el arte en general acompaña el proceso creativo, el proceso académico, va acompañado de la literatura. Mira, Gabriel, este tema de la literatura venezolana escrita por venezolanos en Venezuela, que hay ahora un debate, ¿no? Porque, todo este tema de la diáspora que ha promovido, pues, un contingente importante de buenos escritores venezolanos que están en el extranjero, algunos con una lectura lamentable de nuestro país. Nosotros estamos haciendo literatura en Venezuela, en la urbe, algunos escribimos más sobre el campo, sobre las zonas periurbanas, sobre personajes rurales, pero estamos escribiendo en Venezuela y estamos además editando en Venezuela, estamos fortaleciendo ese proceso de promoción del libro en Venezuela. Acá mismo en Yaritagua tuviste la responsabilidad de organizar con nuestro equipo la Feria del Libro
acá donde, bueno, tuvimos una experiencia maravillosa presentando decenas de libros en un periodo de 3, 4 días. ¿Tienes alguna reflexión? ¿Tienes algún elemento que incorporar a este debate que es necesario además? Porque lo bonito de todo esto es que en el centro de la discusión están los libros, está la lectura, es decir, es un debate de que surja lo que surja, todos vamos a salir ganando. Este es a decir del chino, un maravilloso país en movimiento. Y no hay una Venezuela, hay como 30 millones de Venezuela. Hay un grupo de venezolanos que está fuera del país haciendo su literatura y esa literatura corresponderá a la Venezuela que dejaron. La literatura venezolana que se está haciendo hoy en Venezuela corresponde al momento que vivimos, a las circunstancias que ocurren en el país. Este país se ha transformado ante nuestros ojos en múltiples oportunidades. Un país que se desarrolla con una dinámica, con una vorágine hermosa. Y solo puede dar cuenta de eso quien la vive. Muchos de nuestros hermanos, escritores, gente a la que queremos mucho, que apreciamos muchísimo, que son tremendos escritores, están hablando de un país que no existe. Están hablando de un país proyectado o un país de la nostalgia, que es otra forma de pensar el país. O un país construido por los medios de comunicación. Exactamente, hacia allá iba. Entonces es un país desde la nostalgia, es un país proyectado. Ahora la pregunta es, ¿quién está proyectando ese país? ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es el referente que tienes para proyectar ese país? Y en muchos de esos casos es la desinformación que te ofrecen los medios de comunicación. Entonces uno a veces lee cosas tan desafortunadas hablando de este país que si uno entendiera que es ficción, si uno supiera que se trata de ficción, quizá uno no se alarmaría, no se alertaría tanto. El problema es que a veces esos cuentos se plantean más como una crónica, como si estuvieran hablando de hechos que conocen, de situaciones que se plantean y realmente no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en el país. Hay una literatura venezolana que se está haciendo en el país que quizás obedece una corriente ideológica y política distinta a la nuestra, pero está hecha por gente que está aquí. Y de alguna manera esa literatura cobra sentido digamos, desde su realidad, desde su percepción, y es bienvenido ese debate, no le tememos a ese debate. El problema es cuando se hace desde la proyección y desde la mentira, desde la ilusión de un país. Fíjate, este espacio precisamente tiene como propósito, además de contribuir en el proceso de formación de todos quienes aspiran incursionar en el mundo del cuento breve, tiene además como propósito pues incorporarse al debate, a la promoción del libro, de la lectura, de la literatura, del cuento como un recurso pedagógico, y nosotros estamos abriendo, por supuesto, este espacio para que se sienten escritores como tú, que son, digamos, de una generación intermedia, nacida en los años 80, y que se sienten también nuestros grandes escritores, sean del signo que sea. Ahora bien, hay un elemento clave que transversaliza toda esta discusión y tiene que ver con el mundo editorial, con eso que se llama la industria editorial, donde nosotros humildemente desde acá, desde la Alcaldía de Peña, hemos incorporado Ediciones NACA, un fondo que ya tiene unos 5 títulos publicados y donde también hemos visto una movida nacional de, bueno, ediciones o editoriales alternativas, independientes. Ahí está el caso de Jordana, ahí está el caso de Daníbal, ahí está el caso de Freddy Ñáñez, de Enio Tucci, gente que está empujando para incorporar en el universo del libro y del lector literatura moderna, contemporánea, y también literatura clásica. ¿Has reflexionado sobre ese tema? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo hacemos para impulsar aún más? ¿Cómo incorporamos las nuevas tecnologías en este proceso? En algún momento el Estado venezolano tomó la rienda de la publicación de libros en el país. Nosotros hemos tenido grandes vacíos con respecto a la industria, una industria muy vulnerable, para no decir inexistente. Hablo de la historia venezolana. Y el Estado, en manos de nuestro presidente Hugo Chávez Frías, desarrolla un auge de la literatura en el aspecto editorial.
Yo no me atrevería a decir que es un momento de la industria, porque no tenía la pretensión de la industria, más bien como política de Estado. La industria editorial ha sido muy débil, endeble. Hay grandes experiencias editoriales en Venezuela y uno las atesora, ama esas experiencias porque sabe de su importancia. En este momento la industria está dando pasos hacia nuevos espacios. El tema de las editoriales alternativas ha sido un tema clave, porque ha sido un tema de tenacidad, de terquedad, de persistencia, cuando incluso se convierte en un peso para los editores tener un fondo. Encontrarse con otro editor parece que es de gran alivio. Saber que compartes la pena y el dolor y la tragedia del otro editor. Porque nosotros, digamos, los escritores, uno hace un libro y uno lo primero que sueña es con tener el libro en las manos. Pero para que esto sea posible se requiere de una política de Estado o de un tenaz que decida aventurarse a la publicación de los libros. Y uno piensa en esos nombres que tú mencionabas ahorita y uno entiende lo quijotesco de esas hazañas. Sin embargo, fíjate que el tiempo les ha dado el privilegio de consolidarse, de ser reconocidos en todo el país por ese esfuerzo, y creo que la coexistencia de lo electrónico con el libro impreso ha sido de gran ayuda en este momento que atraviesa el mundo editorial. Sin embargo, creo que es necesario seguir apostando por el libro impreso. Creo que todavía queda mucho tiempo para el libro impreso. Se auguran buenos momentos para la literatura venezolana y para el libro venezolano. Por cierto que este libro, Los Desconocidos de Siempre, los puede descargar en esta dirección electrónica que le estamos dejando acá en las pantallas de su taller Caminos del Cuento o Contar de Súbito. Yo también, Gabriel, celebro contigo el esfuerzo enorme que algunos Quijotes en este país y algunas Dulcineas en este país están haciendo para seguir, para volver a ese auge del libro, para presentar objetos hermosos, además, libros que además se presentan como un objeto de arte, como un objeto apreciable que se puede atesorar. Y bueno, seguiremos nosotros acompañando todas esas experiencias para que las juventudes que se están levantando puedan entonces también desarrollarse desde la perspectiva de la lectura, del conocimiento, de la búsqueda de la verdad y de la búsqueda de la belleza. La verdad que nos ha sido muy placentero tenerte acá en el set de Caminos del Cuento, Contar de Súbito, pero como todo cuento breve, este ha llegado a su final. Para nosotros ha sido un honor, un placer, Gabriel Figueredo, tenerte en el set de Caminos del Cuento, Contar de Súbito, revelando tus secretos para toda nuestra audiencia. Les recuerdo que para recibir las notificaciones debe suscribirse al canal Juan Parada Oficial y darle a la campanita. Chao, chao. Para finalizar, érase una vez la mitad de un cuento. El autor no encontraba el final que había escrito para iniciar la historia. Revisó cada uno de los archivos de texto guardados en su computadora. Escudriñó en las hojas impresas sobre la mesa, pero ahí tampoco estaba. Al final, el final estaba perdido. No podría jamás terminar una historia sin fin. A Michael Ende.